Amigos, hablemos de la reencarnación, una palabra que la Iglesia Católica ha satanizado porque nos quieren tener cegados en un segmento, en una lupa, en un círculo encerrado. Si no quieren que sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. La Iglesia Católica es la institución que se ha robado las llaves del reino y no entran ellos ni dejan entrar. Eso lo dice Jesucristo en el Evangelio de Tomás, apócrifo gnóstico. Ahí habla Jesucristo y dice, refiriéndose a los fariseos hipócritas, ustedes se parecen a un lobo o un coyote que no deja que el buey se coma la alfalfa ni él se la come. O sea, quiere decir que no dejan hacer nada, pues. Entonces, así es la iglesia, que tiene una biblioteca súper rica, súper abundante, y ni ellos leen los libros ni dejan que otros los lean. Y cuando alguien los ha leído, en el pasado, Giordano Bruno le dieron oportunidad de leer esos libros y dijo Giordano Bruno que había vida humana en otros planetas y que había vida vegetal, biológica, y que la Tierra giraba alrededor del Sol y lo quemaron, ¿sí? Lo mataron, ¿sí? Y no fue el único, o sea, a varios, muchos quemaron. Entonces, otra palabra que han demonizado o satanizado los prelados del Vaticano, ha sido la palabra apócrifo. ¿Sí? Les cambian el sentido, la semántica a las palabras, pero no significan lo que ellos dicen. Por ejemplo, apócrifo lo ponen como falso. ¿Por qué denigran esa palabra? Por los evangelios apócrifos, que no quieren que los leamos, que son más profundos, que tienen más psicología, que dicen cosas más reveladoras, que arrojan más luz, ¿sí? Y que vienen a desmentir errores que están en los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, ¿sí? Etcétera. La palabra apócrifo para ellos significa falso, pero en realidad la palabra apócrifo etimológicamente significa oculto, o sea que son evangelios que quedaron ocultos y que los estudia el ocultismo, el esoterismo, ¿sí? Entonces, otra palabra que han estigmatizado los católicos es la palabra hereje, ¿sí? Le llamaron herejes a los gnósticos, a los cátaros, a los rosacruces, a los templarios, a los masones, pero la palabra hereje significa libre de elegir, no un pecador como ellos lo ponen, ¿sí? No. Búsquenlo en los diccionarios y verán, búsquenlo en Google, etimológicamente hablando. Otra palabra que han estigmatizado es pagano. La palabra pagano la ponen así como una palabra que significa como profano, que no pertenece a la religión de Dios, ¿sí? Pero en realidad los paganos pagano significa aldeano, o sea, la gente del campo, pues. ¿Y por qué satanizan esta palabra? Porque los antiguos egipcios, persas, griegos, druidas de allá, de los nórdicos, etcétera, los mayas, los aztecas, los incas, hacían sus prácticas religiosas en el campo, en la naturaleza. Los druidas utilizaron o empleaban
el bosque para hacer sus rituales, ¿sí? Sus rituales. Ese era el templo de los druidas, ¿sí? Los esenios se salieron de la ciudad y se fueron al desierto, y ahí desarrollaron su espiritualidad, crearon monasterios, hacían rituales, practicaban el animismo, ¿sí? Ellos practicaron la angelología, ellos desarrollaron la angelología o el estudio de los ángeles, ¿sí? Jesucristo viene de ahí, de los esenios, de esa familia, de esa comunidad, que eran gnósticos, y ellos fueron los que escribieron los libros, los manuscritos del Mar Muerto, que son versiones mucho más antiguas que las que están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que han venido a confirmar y a reforzar, a fortalecer el Antiguo Testamento. Estos evangelios de Qumran, que fueron encontrados a orillas del Mar Muerto, porque ellos establecieron sus monasterios cerca del Mar Muerto, ¿sí? Entonces Jesucristo perteneció a ellos, hay datación de eso, incluso hasta el mismo Benedicto XVI escribió un libro que se llama Jesús de Nazaret, y en ese libro dice que Jesucristo perteneció a los esenios, ¿sí? Y lo dicen los investigadores serios, y Juan el Bautista también viene de ahí, de los esenios. El bautismo lo tomó de los esenios, y muchas otras cosas más que tomaron, ¿sí? El evangelio o la enseñanza de los esenios le decían el camino, y a su monasterio se le llamaba Damasco, ¿sí? Entonces podemos formar aquí la expresión en el camino a Damasco, ¿sí? Su enseñanza se llamaba el camino, su monasterio Damasco. ¿Le suena esta frase, en el camino a Damasco? Cuando dice en los evangelios que Jesucristo se le apareció o le habló al apóstol Pablo en el camino a Damasco, porque me imagino que también el apóstol Pablo aprendió de los esenios, ¿sí? Recuerden que lo que está en la Biblia está escrito en parábolas, en metáforas, en alegorías, en símbolos, ¿sí? Entonces, la otra palabra que también han estigmatizado o demonizado esta gente es la palabra clarividencia, que la cambiaron por imaginación, pero hoy la mayoría de la gente tiene una imaginación mecánica. Necesitamos la imaginación consciente, ¿sí? Es como la fe consciente, que la tienen pocos hoy, y tienen la fe del carbonero. Si la mayoría de la gente profesa la fe del carbonero, una fe pobre, pues, una fe negra. Y la fe consciente es cuando has tenido experiencias directas, místicas con Dios, ¿sí? Y ya pasas a otro estado de conciencia, fortaleces tu fe. Entonces, la clarividencia a la clarividencia también se le llama el sentido espacial, ¿sí? ¿Para qué sirve el sentido espacial? A la clarividencia también Jacobo Greenberg, el psicólogo mexicano que mandaron a matar los gringos a través de la CIA, Jacobo Greenberg le decía a la clarividencia el potencial transferido. Entonces, ¿para qué sirve la clarividencia? La clarividencia sirve para ver el hipersólido de los sólidos, para ver el hipervolumen del volumen, para ver el espacio del hiperespacio, porque todas las cosas materiales tienen un hiper, ¿sí? Un sólido tiene un hipersólido, que es la cuarta dimensión, que es la cosa en sí, como dijo Emmanuel Kant, el noumeno de las cosas, el alma de las cosas, el espíritu de las cosas. Todas las cosas tienen un espíritu, tienen un alma, tienen un noumeno, tienen una cosa en sí. La gente no conoce la cosa en sí, ni siquiera los científicos.
Los científicos estudian el fenómeno, pero no el noumeno, ¿sí? O sea, la ciencia materialista no es toda la ciencia, porque ellos estudian lo que ven, pero no estudian el mundo metafísico, ¿sí? Entonces como está la ciencia hoy, está incompleta y no podemos concebir un modelo del universo tomando en cuenta nada más las tres dimensiones, largo, ancho y alto. Tenemos que tomar en cuenta, o se debe de tomar en cuenta, el multiverso o los mundos paralelos o el mundo multidimensional, ¿sí? El multiverso. Entonces, la reencarnación está en la Biblia, a pesar de que la quitaron en los primeros concilios que realizó el Vaticano. Aún quedaron 2 pasajes bíblicos que hablan de la reencarnación, ¿sí? Y también está en los evangelios apócrifos, en el evangelio de Judas, en el Pistis Sofía, que son apócrifos. Entonces, la reencarnación está en Juan 9, 1, 3, cuando dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, se dan cuenta que en el lenguaje de los discípulos de Jesucristo se maneja la reencarnación. Aquí no importa la respuesta que haya dado Jesús, solo importa lo que preguntaron ellos, ¿sí? Cuando le preguntan: ¿quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Bueno, pero ¿por qué él? Si él acaba de nacer, ¿no? Digo, es un niño. Entonces ahí está la reencarnación. Quiere decir que a nosotros nos heredan el karma de nuestros padres y el karma personal que traemos de la reencarnación pasada. Nosotros traemos nuestro karma personal más el karma que nos heredan nuestros padres, son 2, más el karma que nos echamos encima cuando crecemos, los que vamos adquiriendo en el transcurso, en el ambiente que nos rodea, ¿sí? Entonces son 3, y se les llama genotipo, fenotipo y paratipo. Bueno, pero ese es otro tema. Otro pasaje bíblico donde habla de la reencarnación, Mateo 17:10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo a Jesucristo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Sí? O sea, lo vejaron, lo mataron lo mataron los fariseos, pues, ¿sí? Entonces, y también todo tipo de personas, lo perseguían. Entonces, Juan fue la reencarnación de Elías. Y también viene en el Pistis Sofía, viene en varios evangelios gnósticos apócrifos encontrados en Nag Hammadi, Egipto. ¿Sí? Entonces, a la reencarnación, los griegos, a través de Pitágoras, le llaman la metempsicosis, ¿sí? Los cristianos primitivos de los primeros siglos después de Cristo le llaman polingenesia. Los hindúes le llaman reencarnación, ¿sí? Pero la reencarnación, quiero hacer una diferencia, la reencarnación es para los dioses, para los salvadores, para los avataras, para los enviados, para los profetas que tienen conciencia, que son dioses, que tienen luz, son iluminados. Ellos reencarnan y nosotros retornamos. O sea, son 2 cosas diferentes. La reencarnación es para los dioses que regresan
a cumplir una misión en la tierra y el retorno es para nosotros, los animales intelectuales erróneamente llamados hombres. Sí, porque los hombres son los ángeles y los superhombres son los cristos. Entonces nosotros somos animales intelectuales erróneamente llamados hombres. Entonces los hindúes le llaman reencarnación. Y los budistas, el budismo le llama la rueda del samsara, porque es el ciclo, la rueda del samsara. El símbolo del budismo es una rueda, como un timón de un barco, ¿no? Entonces, la rueda del samsara es que cuando una persona ya vivió 108 veces en la tierra y no hizo una evolución espiritual hacia arriba, esa persona lo mandan al infierno. Entonces, sale del infierno algún día y empieza a evolucionar desde el mundo mineral, luego pasa por el mundo vegetal, luego sigue al mundo animal y luego al reino humano otra vez. O sea, recorre todos los reinos de la naturaleza. A eso se le llama transmigración de las almas, ¿sí? Y esa es la rueda del samsara, ¿sí? Entonces, en los primeros siglos del cristianismo primitivo, cuando la iglesia perseguía a los verdaderos cristianos, porque la iglesia católica fue una secta que se desvió de la verdadera enseñanza cristiana primitiva, gnóstica, se desviaron y se aliaron a la política, se volvieron una religión de Estado, ¿sí? Hasta el día de hoy. Entonces los gnósticos cristianos primitivos, porque Jesucristo fundó la iglesia gnóstica católica, no la iglesia católica, ¿sí? Entonces luego vino la iglesia católica, que fue formada y unificada por Constantino el Grande en el año 325 en el concilio de Nicea, ¿sí? Entonces, cuando ya Constantino hace un canón, ¿sí? Manda a hacer un canón ya legal, jurídico, de una religión oficial, de una religión no perseguida, dejaron de perseguir a la iglesia, a todos los cristianos los dejaron de perseguir. Por eso emitieron el concilio fue en el edicto de Milán, se llamó, el edicto de Milán. Lo emitió Constantino para dejar de perseguir a los cristianos gnósticos y a todos, pero no la oficializaron, todavía no era oficial, sí, con Constantino. Fue hasta después, el siguiente emperador que vino, Teodosio, que ya fue que volvió oficial el cristianismo, con el edicto de Tesalónica, y fue Teodosio el que puso más rigor en la prohibición de los rituales paganos, herejes, como ellos dicen, ¿no? De todo lo apócrifo, de todo lo pagano, de todo lo que es reencarnación, clarividencia, todo eso, ya se volvió más reacio, la prohibición fue más fuerte, ¿no? Incluso hasta prohibieron los Juegos Olímpicos, que formaban parte de los misterios. Los Juegos Olímpicos hoy no tienen la misma connotación, el mismo significado que antes, ¿sí? Entonces a los cristianos gnósticos primitivos que no aceptaron el canón de Constantino, los persiguió Constantino, los persiguió Nerón, los persiguió Calígula, los persiguió Teodosio y los torturaban para que dejaran de hablar de la reencarnación, ¿sí? Entonces, así estuvo. Esto no lo saben muchas personas, ni siquiera los curas de la iglesia, el Papa tal vez sí, pero por eso les digo que aquí van a aprender cosas muy profundas que no van a encontrar en Wikipedia, que no van a encontrar en YouTube, y que ahora las estoy subiendo a TikTok, ¿sí? Es una psicología muy profunda, muy analítica, que tiene fundamento, que tiene justificación científica. Hoy el Evangelio se debe de predicar de forma científica. ¿Por qué estamos en el siglo XXI? Ya pasó el siglo XX. En el siglo XX estuvo Albert Einstein. Él demostró con las matemáticas que existe un paraíso. Y lo que está en la Biblia, cuando dice Dios que dice la Biblia que para Dios 1000 años es como un día.
y eso se llama relatividad del tiempo. Y Einstein habló de la relatividad del tiempo, ¿sí? Entonces, ya todo está demostrado, tenemos que predicar el Evangelio en forma científica para que así podamos convencer a la gente atea, escéptica, agnóstica, porque a la vieja usanza, con dogmas, creencias y opiniones, no vamos a convencer a nadie. Antiguamente a los religiosos, a los místicos, los tachaban de locos, ¿sí? Dementes, desquiciados, loquitos. Decían, no, ese está loquito, habla de ángeles, habla de no sé qué, del paraíso, pero hoy ya está demostrado que el paraíso, la ciencia le llama mundos paralelos, ¿sí? Y tiene muchos nombres más, los estados Ginas, etcétera, etcétera.